Y esa es Todas la causa por la cual una situación mental puede va a afectar, alterar o afectar claro. la secreción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola a todos. ¿Cómo Bienvenidos están? nuevamente a este su podcast Salud por Dos, donde, bueno, dos amigos, colegas, por casualidad, colegas, médicos y expertos en salud preventiva, pues estamos llegando a sus hogares, oye, compartiendo información interesante y además sorprendidos también gratamente, Oliver, por los resultados que estamos teniendo también en las vistas Sí, nos encanta que en YouTube. puedan llevarse algo de lo que nosotros hacemos en el día a día, sobre todo en el actuar médico, ¿no? Y tratar de trasladar eso que nosotros vemos con los Sí, pacientes de una forma sí. más amena, más casual, que es lo Sí, sí, importante, sí. ¿no? Que puedan entender un poco las personas en realidad de lo que hacemos, en el sentido de la orientación que le damos a los pacientes desde el punto de vista preventivo, ¿no? Porque, claro, obviamente la parte técnica, médica, que la manejamos nosotros en la consulta es una cosa, y la orientación respecto a Sí, las enfermedades, prevención y el control de las enfermedades son completamente distintas, ¿no? sí, Pero yo sí sé que, contento, contento. yo sé que tú paras muy ocupado y de todas maneras hay que decirte que igual atiendas a tus pacientes, hay que comer a nuestras horas, hay que Ah, alimentarnos sí, bien sí, para siempre cuidar al estomaguito, ¿no? sí, sí, Ese órgano sí. tan importante. Justamente a raíz de lo que estábamos conversando el otro día, porque son casos recurrentes, o sea, lo que vemos tú y yo en común, de pronto, y que se ve ahora pues en la población general, de hecho, en alta frecuencia, son estos problemas gástricos, especialmente, Ujú. específicamente, problemas de gastritis, o sea, problemas relacionados con Con el el estómago, el ¿no? estómago propiamente, o sea, eh, recuerdo, pues, el otro día conversando contigo, recordaba, pues, que en las clases de medicina que recibíamos se referían siempre al abdomen como la caja de Pandora, ¿no? ¿Te acuerdas Sí, cuando en la ¿no? clase Uno cuando uno puede encontrar muchas e- cosas, exactamente, que uno nunca sabe lo que puede lo que encontrar puede en el pasar. abdomen, ¿no? O sea, tenemos ahí una serie de vísceras, órganos, que cumplen diferentes funciones, entre digestivas, no digestivas, funciones importantísimas, sangre, eh, factores de la coagulación, ahí están los riñones al fondo, o sea, el abdomen, como dicen, en una caja de Pandora, no se sabe qué puede ocurrir cuando tienes alguna dolencia ahí, pero claro, no vamos a hablar pues en un solo programa de todas las patologías No vamos a hablar abdominales, del ¿no? Néter, Entonces, un libro que revisamos los médicos sobre no, ni anatomía. hablar, ni hablar. Entonces, repasar pues todo lo que puede ocurrir en el abdomen es gigante, pero sí podemos abordar esta problemática, mano, que vemos con regularidad, que son los problemas propiamente de este órgano en particular llamado el estómago, ¿no? Que de hecho son problemas que vemos en común, Sí, hay gente, por ejemplo, ¿cómo les cuentas a los pacientes, no? Porque ¿no? creo que todos tenemos la idea de que el estómago es un órgano hueco, o sea, tiene Claro, una cavidad, un mm, espacio, eh, pero a claro, veces mucha gente no sabe o quizás no conoce muy bien que se mueve, ¿no? Es un órgano que se mueve claro, por mucho a supuesto. diferencia de otros, Es ¿no? que es parte del tubo. Nosotros, justo en medicina, usamos la palabra del tubo gastrointestinal, ¿no? Porque básicamente es un tubo, ¿no? O sea, la forma tubular que tiene todo el sistema digestivo que va desde la cavidad oral, pasando por el esófago, luego el estómago, luego ya vienen los intestinos delgado y grueso. Es justamente tiene esta forma tubular, pero que en un momento determinado, pasando la cavidad oral y el esófago, se abre este tubo, se ensancha, digamos, para formar lo que vendría a ser esta, entre comillas, como una especie de bolsa, ¿no? Claro. Que es el estómago propiamente, La ¿no? bolsa tiene dos limitantes, uno Claro, superior y uno inferior, exactamente. ¿no? El superior, ¿cómo se llama? El superior, que a El veces me esófago, por confundo. supuesto, arriba No, viene pero el ese esfínter que tenemos ahí, esofágico inferior, o sea, bueno, eso el no cardias, lo digamos, ya, no lo porque digamos, sí, no lo pero digamos, pero, ya. o sea, Un cierre obviamente, arriba y un cierre abajo. correcto, digamos que el Ujú. estómago limita hacia arriba y hacia abajo con dos agujeros, uno que viene de parte del esófago, que permite que los alimentos lleguen al estómago, y el otro que hace que continúe del estómago su recorrido, el Al bolo intestino. alimenticio al intestino y, Sí, por creo que eso es supuesto, donde se algo absorben los alimentos. que como idea básica hay que tenerlo siempre presente. Es lo Ujú, que tratamos de siempre un poco comentar rápidamente a nuestros pacientes para que se ubiquen un poco respecto de ujú. qué cosa es el estómago, ¿no? Pero quizás algo que puntualizar, y siempre lo puntualizamos para hablar de estos problemas relacionados con el estómago, es esa función que tiene el estómago. Por una parte, como tú dices, hay un movimiento, es cierto, porque el estómago tiene una parte de músculo en Sí, sus paredes que permiten un movimiento que ayudan a que se remuevan
¿no? Los alimentos que llegan, o sea, los residuos de los alimentos que llegan hacia el estómago, con justamente esa función mezcladora, digamos, por decirlo, del estómago, pero esta segunda función importantísima, que es la de secretar ese ácido gástrico, El que en ácido. particular es lo que siempre terminamos hablando con los pacientes, el Mm, famosísimo ácido gástrico. ¿Y por qué? Porque tiene la función importantísima de ser justamente aquel ácido que permite que se empiecen a degradar los componentes de los nutricionales de alimentos. los Es alimentos. interesante, por ejemplo, cómo uno puede comer diferentes cosas, ¿no? Eh, un guantán, un pedazo de pollo, una fresa, Claro, un poco de arroz, un tamal, verdura. y verduras, y todo al final el estómago es capaz de transformarlo en una pasta prácticamente, ¿no? O Claro, sea, al final, claro. para ver la capacidad de ese De ese ácido que ácido, tenemos en el sí. estómago. Y quizás algo para que tú también nos cuentes como médico Ujú. que lo ves en el día a día, ¿ese ácido tiene algún tipo de regulación en el día? O sea, tenemos más ácido en la mañana, en el Claro, almuerzo, ¿no? De repente exactamente. eso para mí, Eso para... es importante, ¿no? Porque también lo conversamos siempre con los pacientes, ¿no? O sea, la formación, la producción de este ácido, obviamente se presenta mediante un ritmo en particular, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Es así que normalmente conforme más horas pasamos sin probar alimento, Ujú, se empieza a secretar justamente este ácido como, digamos, a manera de querer recibir el alimento. O sea, la necesidad del alimento en el ser humano se traduce también en la producción del ácido. Vale decir, si tú has estado durmiendo toda la noche, te despiertas y ya tu estómago está liberando sí. ácido porque el cuerpo necesita ingerir alimento para poder hacer tus Y esa actividades. es una sensación que las personas la tienen, ¿no? Esa sensación de una Sí, pequeña, ¿qué sería? Un ardorcito, Sobre todo, sí, cierta languidez, pero sobre languidez. todo cuando es muy sutil cuando Mm, no tienes un problema gástrico, pero las personas que tienen problemas gástricos obviamente más, pero sí uno siente como una especie de languidez, que, ¿no? Una necesidad de mm, llenar, ¿no? Una si necesidad de algo llenar falta ahí. el estómago, ¿no? Entonces, es interesante porque eso es justamente parte de la fisiología, o sea, del comportamiento normal de nuestro organismo que produce este ácido conforme pasan horas, ¿no? Y por eso, como consecuencia, entonces tenemos que entender en primer lugar de que, claro, muchas horas sin consumir alimento, estamos dejando que el estómago produzca el ácido y no le estamos dando uso a ese ácido y por lo tanto el ácido está en contacto únicamente con la pared misma del interior del estómago. Entonces, la pared del interior del estómago especialmente está diseñada para poder soportar ese ácido porque tiene unas células que Ujú, producen un moco que cubre por dentro el claro, estómago un y que moco le protector. produce, le confiere esta capacidad de poder soportar ese ácido, ¿entiendes? Pero claro, especialmente el ácido no nos va a generar un daño y esa mucosidad, ese moco va a ser suficiente para contenerlo en la medida de que respetemos los horarios de alimentación, ¿me entiendes? A raíz de lo que consultabas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no tomo desayuno, no, yo no Por ceno, ¿no? ejemplo, sí. Eso a la larga, ¿qué problema puede traer? Claro, saltearse las horas de alimentación. Acá hay mucho tiene que ver, Oliver, en primer lugar con el tiempo de ayuno, o sea, con el tiempo prolongado de ayuno, pero tiene que ver también con un ritmo de vida que uno, o sea, nuestro organismo siempre se adapta, ¿no? O sea, Ujú, siempre nos adaptamos. Si yo estoy acostumbrado a tomar desayuno a las 7 de la mañana, vas a ver que un tiempo tomando desayuno a las 7 de la mañana, si tú a las 8 o 9 quieres tomar desayuno, ya estás con ya estás un con esa fastidio sensación de que horrible, ¿no? necesitas De comer. languidez, necesitas comer, y tu estómago se siente con fastidio, justamente porque ya no estás consumiendo el alimento a la hora que habitualmente consumías. Y ese es uno de los problemas que está aconteciendo en las personas perdóname, que están hablando de producción acá, en las personas que dejan de consumir los alimentos a la hora que habitualmente los Mm. consumen, ¿me entiendes? O también la otra situación es consumir alimentos que puedan dañar ese ácido o exacerbarlo, aumentarlo. Es, mira, en ese sentido, más que algunas cosas, alimentos que uno pueda consumir y que hagan que se produzca mayor cantidad de ácido, lo que ocurre más bien es un poco disminuir los mecanismos de defensa que nosotros tenemos para poder soportar ese ácido. Como decimos, el estómago está Ujú. preparado para A ver, soportar ese explícalo, ácido. explícalo porque no Claro, o suena sea, difícil. claro,
el estómago está preparado para poder soportar ese ácido a través de ese moco que se produce. Correcto, Entonces hay claro. ciertas circunstancias, como por ejemplo el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, que Las pueden medicinas. disminuir Mm. la protección mucosa del Por eso no es estómago. bueno tomar medicamentos cuando no se ha Claro, indicado por una un médico indicación, claro, o cuando lo estás tomando muchos días, ¿no? Esto sucede, el primer mensaje, ¿no? Esto sucede con los antiinflamatorios, por ejemplo, por que la ejemplo, gente claro, dice, me duele una parte de mi cuerpo, voy a tomar un antiinflamatorio, y como le ayuda claro, y nunca claro, volvió al médico, lo está tomando ya 30 días o sí. más, ¿no? Y además es una buena pregunta la que hiciste porque mucha gente asocia también algunos tipos de alimentos como que le generan acidez. Ujú. ¿No? Y sin embargo, bueno, el ácido del estómago es comparable con el ácido clorhídrico que usamos para el ácido muriático, así que se usa para la limpieza, o sea, es un ácido muy fuerte. Entonces, imagínate que haya un alimento pues, que sea un ácido tan, o sea, algo que le pueda hacer mella, daño al estómago como un alimento propiamente, eso no es correcto. Lo que sí, como te digo, pueden haber cosas que, como algunos medicamentos que disminuyen la protección, o también hay algunos alimentos que sí podrían, por ejemplo, en algunas personas que tienen una enfermedad muy relacionada con el estómago que se llama el reflujo. Ujú. Seguramente las personas que nos están escuchando han escuchado alguna vez esta terminología de reflujo, porque está muy relacionado al que el ácido pase del estómago hacia el esófago, porque hay algunos alimentos que pueden generar reflujo, por ejemplo, o sea, que pueden debilitar El esfínter de arriba, esa de la puertita, parte de arriba. sí, esa unión entre el Ujú. estómago y el esófago que está, es como una puertita que está impidiendo que pase nuevamente el contenido del estómago hacia el esófago, la debilita, como por ejemplo la menta, el chocolate, En las exceso, ¿no? cebollas en exceso, sobre todo para las personas que tienen este padecimiento, que no son todas, pero es una enfermedad relacionada, Pero es interesante porque, en por ellos ejemplo, puede, las personas que también tienen mucho peso, exceso de peso, naturalmente también ese claro, esfínter pierde fuerza, ¿no? sí, Y pueden sufrir de un reflujo, por no supuesto. necesariamente por un alimento, sino por su Por condición supuesto, física. claro, no quería en sí abordar este tema porque como es reflujo, es Es todo otro un tema. mundo Ujú. también a conversar, pero abocándonos al tema gástrico, de irritación gástrica, ya estamos empezando a sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? O sea, a las personas yo siempre le digo esto, ¿no? Si conocen más o menos de cómo funciona su fisiología, o sea, su organismo de manera regular, entonces empiezan a sacar conclusiones. Si yo me paso muchas horas de ayuno, entonces se está produciendo ácido y ese ácido se está quedando No mucho más encuentra el tiempo alimento y se y queda en daña contacto daña directo la con la mucosa. mucosa. Por más protección que tenga el estómago, mucho ácido, sin alimentos, sin nada que mezclarse, solamente en contacto con la mucosa puede generar daño. ¿Y qué molestias tú encuentras en los pacientes cuando tienen este daño? O sea, por ejemplo, ¿qué Claro, qué qué cosa es lo que un paciente te refiere? claro, tú habías comentado, por ejemplo, el tema del ardor, ¿no? El ardor. Eso es, digamos, lo que nosotros vemos en el libro, ¿no? El libro Ujú, típicamente, el ardor en la boca del estómago, que es la partecita que está acá ujú. entre donde se unen nuestras costillas hacia el centro, eso la llamamos la boca del estómago. Y gente que tiene problemas gástricos de irritación gástrica, a lo que le llamamos gastritis, porque es la inflamación de la parte de adentro del estómago, entonces sienten esa molestia de el ardor, Con res pero no todos, ¿no? No Dime. todos. Con respecto al apetito, a las ganas de comer. Claro, pero sin embargo pueden tener otras molestias, ¿no? Como por ejemplo una pesadez, una sensación de gases, una sensación simplemente de incomodidad, Náuseas, disconfort. ganas de vomitar. Eso es un poquito más alejado, o sea, puede haber en un caso severo verdaderamente, o sea, el tema ahí también es que hay que hablar un poco de severidad, ¿no? Claro, Porque pero cuando puede es llegar a tener una, náuseas. Por claro, ejemplo, cuando es más severo, ¿no? una persona que ha consumido mucho alcohol en una noche, ha tomado una copa de vino, Claro. una copa de pisco, whisky, qué sé yo. Pero- Lo ha pasado, Claro. según él, lo ha pasado muy bien. Pero esa cantidad de alcohol Ujú. puede dañar la mucosa. Sí, claro, o sea, el alcohol es un irritante, así como hablábamos de algunos medicamentos, Ujú. el alcohol per se también, bueno, en cantidades, un vaso probablemente no te haga daño, pero si nos excedemos o recurrimos normalmente en el consumo de alcohol, de hecho es un irritante de la misma célula gástrica, Ujú. la disminuye en su función protectora y ya no va a protegerse del mismo ácido que normalmente produce el estómago, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro, puede llegar una persona a tener náuseas, dolor intenso también en la boca del estómago, aparte del ardor, puede llegar a tener vómitos, incluso puede llegar a sangrar, mano. O sea, en Sí, sí, una claro. gastritis, si se inflama demasiado el estómago,
ya se puede volver en una herida de carne viva, o digamos, ya no de mucosa viva, por decirlo, adentro del estómago, a la que le conocemos con el nombre de úlcera, por De ejemplo. úlcera, una herida en el estómago, ¿no? Prácticamente, y esa úlcera ya es una herida como que más, es como una carne viva y ya puede producir sangrado. Y las personas incluso llegan a vomitar con sangre, ¿no? O sea, con Claro, en un sangre, grado extremo sangre eso evidente, puede que pasar. normalmente sale sangre oscurecida, por lo que está mezclada con el ácido, como que Mm. se digiere la sangre, pero sale, hay vómitos que incluso son sanguinolentos. Y además esa es la evolución, bueno, o sea, de una gastritis, si no se toma, si no Las se da medidas, tratamiento, si no se corrige, sigue molestando, sigue fastidiando hasta que se vuelve una úlcera y te puede producir hasta una perforación. O sea, ya uy, lo eso es una último, ya, cosa claro, lo último es que ya tan profunda es la severísima. herida de que el mismo ancho del mismo grosor del estómago ya se traspasa y se perfora y olvídate, pues ya ahí es un riesgo de Oye, muerte. pero yo algunas cosas que admiro yo, por ejemplo, del cuerpo, del ser humano, es la capacidad de regenerarse. Porque, por ejemplo, tú puedes pasar un día de fiesta, comes Mm, justo estos alimentos que decimos que pueden dañar la mucosa, puede ser el alcohol, etcétera, o que no hayas comido hasta cierta hora. Y como cuando uno duerme, también el estómago se mm, repara, ¿no? Entonces, claro, también es muy importante mencionar que cuando uno descansa, claro. nuevamente la mucosa se repara, ¿no? O sea, el descanso ayuda mucho también. Claro, ya vamos a hablar seguramente en algún momento del sueño, mano, porque todos los beneficios que obviamente trae el Sí, buen dormir, que inicialmente lo comentamos en el primer podcast, me acuerdo, pero claro, dentro de ello la parte regenerativa es es muy importante. importante. Pero me has hecho acordar, ahorita que hablabas del descanso, de que una de las causas desencadenantes de un aumento de la secreción del ácido gástrico, por ejemplo, es el estrés. Ah, eso es muy importante. Y eso, Eso es y muy ahora más que nunca, importante. mano, Sí, porque, o sea, ahorita todo el mundo anda con el estrés el y estrés, el por eso es que squat. medio mundo, sí, ya 5, y por eso es que medio mundo anda con gastritis, pues, porque dicen, oye, pero, pucha, yo como a mis horas, ¿no? De todas Mm, maneras, duermo, pero preocupado ujú. todo el día, hermano, Y algo interesante de repente para hablar de eso es que como médico expliquemos por qué pasa eso. ¿por qué ¿Por qué pasa pasa? eso? O sea, ¿por qué el estar estresado Ah, bueno, puede producir esta molestia en el estómago, ¿no? claro. Lo que pasa es que ahí hay una conexión Ujú. muy importante entre nuestro El sistema. sistema nervioso y bueno, las funciones en general de nuestros diferentes órganos y sistemas, ¿no? Dentro de esas funciones reguladas por nuestro sistema nervioso está obviamente el movimiento intestinal, el movimiento gástrico y la producción de ácido. Entonces, cuando nosotros estamos tensionados, digamos, están mandando una serie de Las estímulos neuronas. nerviosos, nuestras neuronas, Claro, ¿no? ahí sería interesante mencionar Mm, que el estómago también está recubierto de neuronas por supuesto, que se conectan al sistema claro. nervioso, ¿no? Sí, Y esa es todas la causa por la cual una situación mental puede va a afectar, alterar o afectar claro. la Y secreción en algún de esa momento parte. hablaremos digamos, la manifestación más grande dentro de las enfermedades que se pueden presentar en el ser humano, la manifestación más grande de esta relación entre nuestro estado mental y nuestro sistema digestivo es la famosa enfermedad del intestino El colon irritable, irritable, ¿no? el Que intestino antes se irritable, llamaba el ¿no? colon irritable, que básicamente ahí uno se manifiesta a plenitud la relación que existe entre nuestro estado de bienestar mental, nuestro estado de ánimo, etcétera, y cómo afecta al Claro, movimiento a mí me intestinal. sorprendía mucho cuando, por ejemplo, a una persona con estos problemas digestivos, a veces la solución termina siendo una pastilla Para, que para, mejora la parte mental, un para disminuir el antidepresivo, ¿no? estrés. Sí, Y con sí, eso sí, se te sí. fue el problema Claro que digestivo. sí, claro que sí. Es interesante, pero otra vez lo mencionamos, llegar Mm, al correcto diagnóstico. claro, También que implica que el médico también lo haya examinado, ¿no? sí, Para no claro, tener una falsa claro, gastritis. claro. Claro, entonces, dentro de si entendemos un poco cómo funcionamos, de hecho, sabemos las cosas que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, eh, digamos, retomando un poco el tema de lo que puede afectar la secreción ácida del estómago y producir una Ujú. gastritis, el ayuno prolongado, el no comer nuestros alimentos a las horas que normalmente estamos habituados a comer, Alimentos que dañen la mucosa por algunos ahí. alimentos que dañan la mucosa, como habíamos conversado, más que alimentos, algunos elementos como medicamentos, el alcohol, por ejemplo, el cigarro, por El ejemplo, que cigarro. también irrita la mucosa gástrica.
Se habla también de algunos alimentos procesados, muy condimentados. Es posible que también puedan Mucha generar pimienta, mucho directamente, comino, o sea, mucho condimento en sí, punto, sí, combinado. junto podría en alguna medida, ¿no? Un poco más alejado obviamente que el alcohol, que el cigarro, pero en alguna medida también podrían afectarnos, ¿no? Ahora, como hablábamos anteriormente del tema de reflujo, ¿no? Que está muy asociado también con la gastritis, pero ya hay otros factores como la misma obesidad, ¿no? El Ujú. hecho de dormir, comer y echarte inmediatamente, ¿no? Hay mucha Después gente de que come y comer, se echa rápidamente después de comer, o en la noche come muy tarde y ahí nomás se echan, entonces eso te facilita el reflujo, pero eso lo vamos a comentar en otro momento, pero propiamente el estómago entonces lo afecta eso, mira, el estrés, el fumar, el tomar alcohol, el estrés, sí, muy algunos importante. alimentos condimentados, pero dejar los horarios de alimentación, importante. Pero ahora, mano, quiero comentarte algo que tenemos en común, tú como oncólogo especialista, respecto de los problemas gástricos, y se trata de un germen que puede afectar directamente a Ujú. nuestro estómago y que produce enfermedades específicas al estómago en general, pero también puede desencadenar Sí, cáncer. puede llegar a un tema Este oncológico, germen ¿no? es el famoso, Helicobacter el pylori. Helicobacter pylori, famoso ya creo, ¿ah? ¿Cómo Yo creo que llega? ya la gente, o sea, ha No, escuchado sí, de todas sí. maneras el Helicobacter, ¿no? ¿Cómo llega el Helicobacter pylori a la gente? Mira, el Helicobacter es una bacteria, para empezar, no. O sea, es un germen, es una bacteria que contamina básicamente a los alimentos y al agua, ¿no? Se contamina Ujú. alimentos, agua, uno por comer pues en el ambulante de la calle, en un lugar donde no haya pues garantías de la preparación Ojo, de hay los ambulantes muy alimentos. buenos, ¿sabes? Que son Sí, muy sí, de aseados. todas maneras. Pero el ambulante, estoy hablando del ambulante sucio, ¿no? Claro, El ambulante la preparación de alimentos en donde no sí, se tiene cuidado con el sí, correcto lavado, ¿no? claro, Puede estar el Helicobacter, Joe, en las claro, verduras, en las claro. hojas de la lechuga, ¿no? El rico ceviche Por que viene con la supuesto. lechuguita ahí. Mira, sobre todo, sí, sobre todo cuando uno habla de contaminación a través de los alimentos, mano, normalmente hablamos en medicina general por alimentos que no han sido hervidos, por ejemplo, que no hayan pasado por un proceso de cocción. Ujú. Porque obviamente sabemos que la cocción mata prácticamente casi al 100% de los gérmenes. Entonces, más riesgo conforme tomamos pues agua cruda, alimentos que no han sido hervidos, Adecuadamente adecuadamente lavados. lavados, porque si vas a consumir finalmente algo que no va a ser hervido, como una ensalada, etcétera, que es saludable, lavarlas bien. Ya vamos a hablar seguramente en algún momento del tema de cómo desinfectar los alimentos, especialmente verduras, frutas, que son las que normalmente se consumen Ujú. sin hervir, pero ahí se puede contar. Claro, también puede haber una transmisión de persona a persona, o sea, si ya una persona tiene Helicobacter a través de la saliva, a través de las Ah, qué heces, interesante, ¿ah? o sea, Eso creo que no lo conoce mucho la sí, gente, ¿no? sí, exacto, se habla Sí. menos, pero sin embargo, Mm. claro, es importante porque en la familia vive pues el esposo con la esposa, ¿no? Entonces, a través de la saliva también, a través de las heces se puede contaminar. Pero una pregunta, por ejemplo, eh, si tú tienes un vaso con agua, el Helicobacter puede quedarse ahí y si otra persona lo toma, contaminarse el Helicobacter. Hablando de no, o sea, pasando de un agua a otra, un poco más Más difícil, ¿no? O difícil, sea, ¿no? claro, Lo digo tendría para que que haber un contacto no se directo, lleven con sí, esa no, idea de tendría que haber que. un contacto directo Ujú. porque si el agua está hervida, bueno, que Y lo aparte, pases, ese tema de pasar el vaso de vaso en vaso ya después del COVID creo que se ha ya ido, ¿no? se ha Sí, ido y sí, se completamente. ha ¿Te ido acuerdas el. cuando en las reuniones familiares Pásame el vaso, decía. de un solo vaso, ¿no? Bueno, nosotros como amigos que somos de la época, obviamente, de los que nos pasamos pues de un solo vaso la cerveza, ¿no? La Eh, familia, o sea, ahora cada uno con su vasito. no, sí, tiene que ser así. Pero bueno, mejor es estar seguro. Mejor, creo que mejor. Mejor Pero estar no por seguro. el Helicobacter No, no, necesariamente. no, no necesariamente. Pero bueno, tantas cosas que se pueden transmitir también a Mm. través de la saliva que mejor estar Sí, oye, pero prevenidos. qué interesante eso que mencionas, ¿no? Porque también hay otras formas de que el Helicobacter puede llegar, pero hay unas que son las Ujú, más comunes. claro. Ahora, toda persona que tiene Helicobacter no necesariamente hace gastritis, ¿no? Claro, claro. Ese es otro Eso es mensaje. importante porque ahorita, por ejemplo, vamos a comentar respecto del tema de cómo se hace un diagnóstico de gastritis, por ejemplo, que es importante. Pero es cierto, o sea, yo puedo tener, incluso hay estudios donde dicen que
casi el 50% de la población tiene Tenemos, a el veces, ¿no? Helicobacter, Podemos tener el probablemente, Helicobacter, el bicho, pero pero no en la cantidad suficiente o nuestro sistema inmunológico finalmente logra contener al ujú, Helicobacter y que este no desencadene mucho daño en la mucosa del estómago. Entonces, no necesariamente haces así, pero sí hay una gran relación importante entre las personas que tienen molestias, que ujú. tienen síntomas, que ya se desencadenó la enfermedad y la presencia de este germen, que finalmente puede producir gastritis, úlcera, o sea, puede seguir escarbando y avanzando en la mucosa, pero úlcera, pero también puede Claro, puede llegar alterar. a formar ¿Cómo un es en el cáncer, tema ¿no? del cáncer? O sea, también modifica, tengo entendido, la forma de la célula. Sí, pues, ¿no? Es un proceso algo complejo porque conforme el germen va, produciendo el daño en la mucosa del estómago, se genera un fenómeno inflamatorio. Mm, Entonces, la inflamación hasta cierto punto es buena porque avisa al organismo de que hay un daño, ujú, ¿no? Hay un peligro, ojo, claro, esa es la inflamación aguda. Pero si uno no repara ese daño, o si al menos no tomó los medicamentos o no claro. revirtió esa situación, el daño de un daño agudo se pasa a un daño crónico. Es ahí donde el daño crónico o la inflamación crónica comienza a despertar una serie de eventos en las células que ya van a condicionar que algunas de estas células ya no se comporten como células del estómago, ¿no? Ujú. Sino que se van comportando ya como células diferentes. De hecho, en medicina o lo que los médicos hablan, términos como metaplasia, displasia, que no Claro. viene un poco al caso tanto a decirlo, pero lo que se debería llevar la gente de mensaje es que, oye, esa célula de tu estómago ya no se parece mucho a Claro, la célula de tu estómago, ¿ah? Se parece a claro, otra célula diferente. De hecho, al final puede cambiar tanto el tejido del estómago que esas células ya se parecen a las del intestino. claro, claro, Entonces, ya no solamente es el germen, sino que el germen ha producido todo un fenómeno de cambios, ¿no? claro, Estos cambios que a lo largo del tiempo pueden llevar a la formación de un cáncer de estómago. claro. Y como toda célula anormal, digamos, bueno, la particularidad del cáncer, hermano, tú corrígeme si me equivoco, es que las células estas no solamente son alteradas, o sea, son diferentes, Ujú. anormales, sino que además son muy fáciles o sea, se reproducen con mayor facilidad, invaden tejidos, o sea, ocupan rápidamente Sí, los qué interesante espacios lo que de... dices. Puede ser incluso motivo de otra Claro. conversación, ¿no? ¿Por qué el cáncer suele ser tan malo o tan agresivo? Justo por lo que tú mencionas, por la capacidad de Mm, desprenderse del lugar de donde está. Porque mira, mm, realmente el cáncer sería curable si en el estómago estaría claro, siempre encapsulado. Entonces viene el sí, médico, claro, el cirujano, ahí claro. está el cáncer, lo voy a Ujú, operar. por supuesto. Pero no suele ser esa la situación, ¿no? Sino que, como tú dices, esas células se van abriendo Claro, camino, en ese este es, caso hablando del estómago, por las ese es el paredes del problema. estómago y ya no están en el lugar donde deberían Mm, estar, ¿no? Sino ya se diseminaron, ya viajaron y bueno, esto ujú, puede ocasionar. Por eso es muy importante lo que tú dices, si hay una infección de Helicobacter, mm. ¿cómo la diagnosticamos? ¿No? Claro, claro. Antes de contestar esa pregunta, dijiste algo muy interesante. El tiempo es importante. O Sí, sea, yo sí. tengo Helicobacter Ujú. hoy día, ¿no? No es que de acá a un año haga un cáncer. Sí, o sea, para que te dé un cáncer en relación a una infección de Helicobacter, realmente Claro, tienen que pasar hasta años. O sea, claro, tendría que ser una persona que nunca se trató de su claro. gastritis por Helicobacter, ¿Qué pasa? que, que, ¿Qué pasa que frecuentemente? pasa, ¿Ah? o que de repente, por alguna circunstancia, se trató una vez, pero Mm. luego no se hizo un control y ahí viene siempre el mensaje de que hay que Uy, volverse a ver. eso es Entonces se importantísimo. reinfectó Helicobacter, porque Sí. también hay que considerar ¿Se reinfectó o no se curó? Porque no se hizo el control para también, saber si había también, porque curado. no se, Uy, no no sé. se hizo el control. Y a esto hay que mencionar que aquí la forma de detectar el Helicobacter se hace, como sabemos, por una endoscopía, ¿no? Que Claro. el médico entre por un tubito con la Ujú, cámara, claro, que detecte la zona donde está la gastritis claro, y que tome una muestra. claro. Esa muestra la manda al laboratorio y ahí le hace la tinción Sí, claro. para ver si existe el Helicobacter. Esa es Ujú, una forma, ujú. pero también existe la otra, ¿no? Que Claro, es el test el test del, del del aliento. aliento, en donde, Mm, bueno, una persona sopla un aparatito y según la cantidad de una sustancia que elimina con claro, el aliento, indirectamente nos dice que hay o no claro. Helicobacter, ¿no? Eso es muy interesante, mano, porque eh, da pie a hablar de las formas diagnósticas, o sea, cómo sabemos que la persona tiene Helicobacter. O sea, ponte, yo vengo con molestias gástricas y de pronto el médico te dice, oiga, hay que descartar si usted tiene Mm, problemas de Helicobacter. Ahí viene el tema.
¿qué edad tiene usted? ¿Quién es la persona? ¿Me entiendes? Ujú. Si es una persona con alto riesgo, si es una persona mayor de 40 años y de repente 35 o 40 años en adelante, de pronto le sugeriría que se haga una endoscopía. Endoscopía. Si es una persona joven, menor de 35 años, primera vez en su vida que le da molestia, no tengo que necesariamente hacerle una endoscopía para saber si tiene Helicobacter. Es más, no necesito hacerle ni siquiera una endoscopía para ver si hay gastritis. O sea, eso es algo importante que yo le comento a los Mm, pacientes porque, mano, hay también pues inescrupulosidad en el tema médico, hay lucro también, y a veces pues por querer hacer un tema comercial, te dan indicaciones, como hemos conversado anteriormente, que no corresponden. O mm. sea, es una persona joven, primera vez que está viniendo, no le voy a mandar una endoscopía, pues una persona, y yo veo endoscopías en 20 años, 25, o sea, no son, digamos, No es la primera indicaciones, no es la indicación. primera indicación. Es más, uno puede dar un tratamiento inicialmente empírico que le llamamos un tratamiento de prueba, y si con el tratamiento se cura un problema que aparentemente es una gastritis, puede quedar ahí el tema. Si yo sospecho a esta persona porque ha comido pues en ambulantes, ha tenido una vida, digamos, de aquí para allá comiendo en diferentes lugares, siempre come fuera de casa, y sospecho del helicobacter porque, no se, porque se trató de gastritis y nuevamente Mm, recurre en las molestias, sí, entonces a esa persona de repente le puedo indicar un descarte de helicobacter que no necesariamente tiene que ser una endoscopía, puede ser una prueba de aliento que es bastante sensible. Lo que sí no recomiendo, no se recomienda actualmente, hermano, y que las personas también tendrían que conocer y que siempre lo comento, es las pruebas de sangre. ah, Hay pruebas de sangre para detectar el Helicobacter, la presencia de Helicobacter a través de marcadores inmunológicos, pero son poco sensibles, o sea, no nos no permiten, sería la no prueba nos pueden indicada. salir falsos positivos o falsos Mm, negativos, entonces no nos permiten saber con exactitud si hay. En cambio, la prueba de aliento es altamente específica, altamente sensible. Entonces, sí. esa puede bastar. Pero ya, si el médico tiene, pues, o sea, dice, ok, es una persona de riesgo, no solamente quiero ver si Ujú. tiene Helicobacter, sino también quiero ver si por ahí es una persona mayor de 40 años, tiene un antecedente familiar de Claro, cáncer, ¿no? ahí va un poco el tema, ¿no? Hay familias que Ujú, sí vemos el antecedente de que han tenido mucho cáncer, ujú, cáncer de estómago, cáncer de colon. Encontramos, por ejemplo, familiares que el cáncer ha debutado antes de los 40 en el papá, em, por ahí que tienen alguna mutación hereditaria familiar, ujú. es otro factor de riesgo, y todas las situaciones en donde el sistema inmune está venido a menos, que Claro. podría ser que usa un fármaco que le baja el sistema inmune, lo Ujú. podría predisponer también a una infección de manera más fácil. O tú seguramente también se lo indicarías si ves a alguien que de repente tiene 25, 30, pero está súper consumido del peso, Claro. O está tiene o tiene VIH, VIH, o no se alimenta bien, etcétera, ¿no? diabetes, por ejemplo. La Hay diabéticos diabetes. de tipo 1 que son jóvenes, diabéticos de tipo 2 también, Ujú, ancianos, personas mayores. Hace un rato también comentábamos fuera de cámaras respecto de la edad y la relación con el cáncer, ¿no? O sea, yo te quería preguntar justamente un poco de eso, ¿no? Eh, ¿Cuánto cáncer gástrico se está viendo? ¿En quiénes es más frecuente? Creo que hay una prevalencia mayor en algún sexo y en edades. sí. ¿Y qué tipos? Porque, M bueno, o sea, Mira, los datos son bastante impactantes, ¿no? El cáncer de estómago es la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país. Y de correcto. hecho, lo es en muchos países de Latinoamérica, pero en Perú es una Ujú, causa primera de claro. mortalidad por cáncer. O sea, es decir, que de los pacientes que diagnosticamos de cáncer de estómago, fallece más del 50%. Wow. Entonces, eso nos llama a reflexión de que, mira, realmente cuando uno siente síntomas por cáncer, es porque probablemente ese cáncer esté muy avanzado, ¿no? Entonces, tenemos ahí un trabajo muy grande en el tema de prevención, educar, lo que tú dices, Llegan tarde, mano, entonces, llegan tarde. se llega tarde, ¿no? Entonces hay que educar en los aspectos que hemos dicho Ujú, de claro. qué cosas no hacer y también de los factores protectores, ¿no? Tener Ujú. una alimentación rica en verduras, verduras verdes, frutas, y todo lo que hemos dicho que Claro, el también suma, ¿no? El ejercicio ejercicio, y los etcétera. chequeos Y preventivos. los A chequeos, propósito de, sí. A los 40 ajá, años ujú, es un buen momento para hacerse un chequeo y centrarnos un poco en el estómago, ¿no? claro. Es una Formalmente, ¿qué recomendación. dicen las guías respecto del descarte, despistaje de Sí, cáncer gástrico, no que es tan no letal, ¿no? tenemos, claro, no tenemos Consenso. un consenso tan claro como en cáncer de mama o cáncer de colon, pero lo que se está observando en la actualidad
es que estamos viendo más cáncer en gente joven, Ujú, entre 40 años, 45, bueno, adultos jóvenes. Entonces, ya la tendencia es que a los 40, si ujú. existen algunos factores de riesgo, hacerse una endoscopia. Claro, claro. Ujú. Porque he visto que formalmente, digamos, puede ser un poquito más, 45, Sí, ¿no? El promedio es 50, digamos, ¿no? sí, pero Pero, ya hemos visto cáncer desde los claro, 45, ¿no? que sería bueno en las personas que tienen, sobre Mm. todo, estos antecedentes que tú O comentas, sea, lo ¿no? Como para importante, no... Joe, es que a los 40 ese hombre, esa mujer, vaya a su chequeo preventivo y el Claro. médico valore, ¿no? Y el médico valore. No, Eso, yo sí, señor, yo creo que lo mejor, imagínate que ese hombre, eso es importante. esa persona de 40 te cuente una historia de gastritis de 20 años. Claro, claro, claro. Definitivamente Sí, le sí, vas a claro, montar claro. su O endoscopía, que ¿no? tenga este antecedente familiar, como tú dices, También, ¿no? sí, sí. Oye, rápidamente comentamos un poco respecto del tratamiento, de los tratamientos que hay para, tanto para el tema de problemas de gastritis como para el tema del cáncer gástrico, qué alternativas tenemos. Pero antes, por favor, permíteme tomar un poquito de agua, Yo porque te iba a se decir me, que está que se me seca cuando, la cuando tú te garganta. levantas en la mañana y te molesta un poquito el estómago, qué rico es que te pases un buen trago de agua Sí, pues fresca, no. Agua fresca, como el agua frescua que nos como fresco. está auspiciando en este caso. Muchas gracias, Frescua. Ya saben, beban su Mm, vaso de agua al despertar me y el secaba la, estómago se los va a agradecer me mucho. secaba la garganta. Sí, sí, sí. Y es agua pura de mesa, lista para servir, sin Sin helicobacter. helicobacter. Así que Sí. recomendado para todos ustedes. Y el tratamiento, mira, para nosotros el tratamiento tiene que ver básicamente con modificación del estilo de vida, como hemos Sí, conversado, muy un importante, ¿no? poco regular las horas de alimentación, o sea, mantener los horarios fijos de alimentación, evitar pues estos alimentos contaminados, preservantes, etcétera. Ya si hay reflujo, ya son otras cositas que se adicionan, como habíamos conversado en otro momento, seguramente lo vamos a ver. Y medicamentos. O sea, dentro de los medicamentos, básicamente antiácidos. ¿Por qué antiácidos? Porque lo que está pasando es que la célula del estómago, la que es protectora, está debilitada, dañada. Entonces no está produciendo la cantidad suficiente de moco para protegerse Ujú. del ácido. Entonces este ácido, así sea en pequeñas cantidades, está dañando, irritando, irritando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que la herida no se Cure, siga dañando, cicatrice. cicatrices. O sea, las personas piensan de que la pastilla te está curando la gastritis. No, la pastilla Mm. lo que está haciendo es disminuir el ácido para que tu mucosa regenere solita. Es como que tengas una herida y no te la sigo raspando, Entonces ahí es muy ¿me importante entiendes? mencionar que no es que la persona deje de comer mientras se está No, curando una gastritis, ¿no? claro. Necesita también su Por alimento. supuesto, al contrario, regular más bien el horario de alimentación y claro, procurar que la dieta que tenga pues sea mucho más light, no menos pesada, etcétera. En el caso de cáncer, ¿qué alternativas tenemos? O sea, de hecho es un cáncer, bueno, uno de los cánceres, de pronto, como dices tú, de más Sí, mortalidad, ¿no? bueno, necesitamos valorarlo. Generalmente estos casos se discuten en grupos Mm, en donde se tiene que tomar la decisión si es una un junta médica. paciente como una junta, Mm, si es un paciente que tiene la primera opción de operarse ah, y que luego reciba un tratamiento de quimioterapia. mm, Y hay pacientes incluso que hasta en algunos casos se usa combinaciones de quimioterapia con radioterapia. Y en los casos en donde, como hablamos, si las células del cáncer ya se han diseminado a ujú, otros órganos, tratarlo con quimioterapia. Quizás la novedad en ese aspecto es la combinación de quimioterapia con inmunoterapia, ¿no? Que bueno, co- si los pacientes o las personas que nos ven tienen dudas, también nos pueden escribir para explicar un poco Claro, más a claro, detalle porque estas obviamente cosas. hay, claro, hay conceptos que ya en algún momento hablaremos de tratamientos oncológicos, especialmente para Ujú. que puedan un poco, digamos, un pequeño diccionario de algunas Sí, terminologías sí. que se utilizan, es importante. ¿Cómo vamos en los tratamientos? ¿Se está tratando cáncer y se está teniendo efectividad? O como tú dices, bueno, de hecho que no mucho por lo que sigue siendo uno de los Mm, cánceres más mortales, sí, pero dime, ¿es posible curar el cáncer gástrico? el cáncer gástrico se puede curar si lo detectamos pequeño y dentro del estómago, porque los Mm, cirujanos tienen ahí el gran trabajo de operarlo. Pero es muy importante también no olvidar los cuidados que se le puede brindar a una persona, incluso con un cáncer de estómago avanzado. O sea, ver ujú, a gente joven de claro, 30, de 40, con todo el cuadro agresivo de un cáncer, también requiere un médico que le ayude claro, para que pueda sobrellevar todos los síntomas que se van a presentar. claro. No necesariamente de hablar de quimioterapia, pero sí hablar de muchos medicamentos que administrados de otra forma
le pueden brindar alivio y Claro. confort a esa persona en una situación tan difícil. No, no todo es quimioterapia, Joe, y eso es importante que lo sepa la gente, que hay muchas formas de aliviar, Sí, a claro. veces cuando no puedes curar. Como dice Exacto, exacto. Ujú. esa frase que nos gusta decir, a veces es mejor, antes que curar, es mejor aliviar, no sé si es así, Mm. ¿no? Hay que aliviar mucho más que curar, a Bueno, veces. siempre, siempre hay que buscar también el Y alivio, además de la curación. Bueno, sobre todo cuando no hay cuando no podemos alternativa llegar a la de curación. cura. De Ujú. hecho, eso tiene que ser así, ¿no? Pero eh, tú lo has dicho, se puede tratar un cáncer, se puede curar un cáncer. Uno más a la lista de los cánceres que se pueden tratar y curar si es que se detectan tempranamente. Y para eso, mano, no queda otra cosa más que hacerse su chequeo preventivo de manera oportuna. Y por eso, mano, aquí en Perú, contamos con la app Salud Total. Salud total. Una app que te envía notificaciones de alerta preventiva en el momento oportuno, justamente para controlar tus funciones corporales, hacerte tus chequeos preventivos de manera oportuna, mano. O sea, sin que tengas que acordarte, te va a hacer Nos va a recordar en mandar qué la momento tienes, alerta y qué la edad tipo, también que tenemos que ya a hacernos la nuestro edad, en chequeo. el momento, qué tipo de examen tienes que hacerte. Y justamente dentro de ellos también estará una endoscopía al momento que corresponda. Y además te permite solicitar servicios, ya sea a domicilio o en los Ujú. establecimientos más confiables y a tarifas preferenciales también. Así que tomen también ustedes el control de su salud con la app Salud Total. Salud total. Así es. Oye, hermano, se ha pasado ya el tiempo. Bueno, abordar este tema es importante porque siendo pues una patología tan frecuente, una enfermedad tan fastidiosa y frecuente, el tema de gastritis, y además un problema tan serio desde el punto de vista oncológico, Sí, el tema claro. del cáncer, de hecho es Hemos importante. comentado mensajes importantes y seguiremos pues juntos en estas tertulias para Sí, oye, enseñarle a nuestros queridos acompañantes sí. de todos nuestros videos Gracias, y gracias, o aprender, sea, aprender gracias. también con ellos, ¿no? Sí, De sus gracias. preguntas, de sus Sí. comentarios. De todas maneras, sigan haciéndonos preguntas. Ahí estamos. Si ustedes ven en los comentarios, estamos respondiéndoles a ustedes las dudas, las consultas que tengan, algunas terminologías también importantes y que se usan, mano, ahora en las consultas, Ujú. en la cotidianidad Sí, es también, y bueno la que lo gente sepan. escucha. Entonces, bueno, que sepan qué significa y bueno, por favor sigan comentando, sigan dándole like a este video si les gusta y nos vemos, mano, la próxima. Nos vemos hasta la siguiente, después de comer bien y de cuidar bien nuestro estómago. Por supuesto, claro que de acá no vamos a comer. Vamos a comer. Salud por dos. Salud por dos.